porque precisamente la razón de la repetición es que no la grabamos. ¿Ok? Y bueno, ya por último, sin más preámbulos, voy a dejar a Didier que sea ya puedes compartir, mi estimado Didier, tu presentación. Y nada más me resta decirles que al final de esta exposición, Didier nos va a hacer un obsequio para todos los presentes. Didier, los micrófonos, ahora sí que micrófonos y cámaras son tuyos. Adelante y muchas gracias otra vez por permitirnos escucharte. Gracias. Estimado Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. No había activado el audio. Eh, y efectivamente estamos aquí en una segunda oportunidad para poder ver esta charla. Pues, no, muchas gracias por todas las flores que me acaba de lanzar. Es un reto importante y lo hace más importante aún. Digamos que sin hacer mucho énfasis, voy a entrar de una vez en materia. Pues lo que vamos a trabajar en el día de hoy tiene que ver con algo que hoy denominamos gestión del riesgo en Colombia. Ustedes lo denominan gestión integral del riesgo, protección civil y gestión integral del riesgo. ¿Qué Ya ven, compraste? ahí, por ahí está. Silenciemos los micrófonos un segundito. Creo ya. Entonces, pues vamos a ver algo, discúlpenme que me devuelvo, que hoy se denomina gestión integral del riesgo, pero que es ese nombre que se le ha dado en los últimos años, ni siquiera tendrá más de una década como concepto esencial, y lo he llamado aspectos técnicos y evolución del concepto de la gestión de reducción de riesgos, que es cómo se define y cómo se entiende. Efectivamente, mi nombre es Didier Farney Pedreros Vega. Soy administrador de empresas de la universidad pública más grande de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en riesgos de desastres. Tengo una maestría en riesgos de desastres. Efectivamente, soy técnico en gestión integral del riesgo. He trabajado desastres los últimos 30 años y pues digamos que en resumen y literalmente hablando, mi vida en estos últimos 30 años ha sido un desastre. No desde el punto de vista de cómo es personal y académica y profesionalmente, sino porque he trabajado el tema, primero como socorrista, después en diferentes temas como incendios forestales, sismos, inundaciones, tsunamis, etcétera, en la región, Colombia y en la región. Y pues hoy quiero contarles un resumen de toda esta experiencia que hemos tenido hasta el momento desde Colombia y que estamos tratando de devolver una tesis ahorita en el doctorado. Nos ha tocado bastante fuerte, ha tocado leer bastante, pero digamos que este va a ser un resumen de eso que estamos pretendiendo en un momento. Entonces, es mirar qué es lo que ha pasado para llegar a ese concepto que hoy entendemos de gestión de riesgos de desastres, mirándolo desde este lado del mundo, algo así latinoamericano. Esto es un concepto muy diferente a otros lugares del mundo. Entonces, es mirarlo desde este hemisferio. Voy a comenzar con algunas frases que contextualizan el tema. Todos trabajamos bajo riesgo, pero cuando trabajamos mucho con él, a veces se nos olvida su rostro. Esta es una frase de Dominique Lapierre y Javier Moro en un libro que se llama Era medianoche en Bhopal. Era medianoche en Bhopal narra los acontecimientos en forma de novela histórica que ocurrieron entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984, ya hace 40 años, cuando la Unión Carbide, una fábrica de pesticidas, dejó escapar isocianato de metilo, una dioxina, y mató inmediatamente del orden de 3.000 personas. Estamos diciendo que a nivel industrial, el desastre de Bhopal es el desastre de origen de una empresa privada que más consecuencias ha tenido en vidas humanas. Digamos que en estos últimos 40 años se indica que tal vez las víctimas pueden llegar a unas 30.000, teniendo en cuenta todos los efectos negativos que genera efectivamente esta sustancia en el ambiente, en las personas expuestas y en todo el contexto de lo que es Bhopal. El construir una cultura de la prevención no es fácil. Si bien los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios se hallan en el futuro distante. Los beneficios no son tangibles, son los desastres que no ocurrieron.
Esta es una frase de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, y en su momento él lo que hace es enfatizar en que desafortunadamente estamos, y hoy en día incluso, en un componente estructural de respuesta, en donde se premia a la persona que sacó a un niño de una inundación, al bombero que salvó a un anciano de un incendio. Y entonces cuando uno mira todo esto, efectivamente la prevención no se premia. Es decir, no hay un premio para un bombero en donde en su área geográfica en el último año no se haya producido un incendio. Estamos enfocados en la respuesta. Y entonces Kofi Annan lo que dice es, mire, es que el beneficio de la gestión del riesgo no se va a ver nunca, porque son desastres que no van a ocurrir. Y en ese orden de ideas, entre mayor se mantenga la seguridad y menos desastres ocurran, es cuando se debería premiar. Pero pues desafortunadamente no es así. La ventaja que procura el pronóstico de las catástrofes radica en la posibilidad de adoptar medidas para impedir que se produzcan, sacrificando las ganancias inmediatas a favor de nuevos beneficios a más largo plazo. Una sociedad que, como resultado de esta capacidad de anticipación, alcanza un alto nivel de seguridad material, genera el tiempo libre y necesario para impulsar el progreso social y tecnológico. Esta es una frase de Carl Sagan en un libro que se llama Dragones del Edén, que lo escribe más o menos en 1977. Carl Sagan en esa época ya lo tenía absolutamente claro y es que una sociedad segura permite el desarrollo, en pocas palabras. Es decir, una sociedad en la que esa persona no tiene que estar pendiente del río que va a crecerse, de la montaña que se va a deslizar, del bosque que se va a incendiar. Una persona que está en un ambiente de seguridad y por ende se puede dedicar a investigar y eso genera progreso social y tecnológico. Ahí viene esta época, esos temas de que los desastres son un problema del desarrollo, efectivamente son así. En ese sentido, para retomar esta charla y para retomar esto que vamos a ver, eh, retomamos una frase de Santayana y Borrás que dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla nuevamente. Y entonces, para entender cómo hemos llegado a ese concepto de gestión del riesgo en el día de hoy, tenemos que eh, deducir o tenemos que indicar que la gestión del riesgo se ha dividido en 7 etapas a lo largo de la historia. La primera es la etapa mítico-religiosa, la segunda física o visión en la amenaza, la tercera se denomina sociotécnica, la cuarta se llama sociocultural, la quinta se llama holística, la sexta de los hitos y la séptima se llama gestión de riesgos de desastre en la pandemia y pospandemia. Digamos que cada una tiene unas características y es lo que del desarrollo histórico ha permitido que evolucione ese concepto que hoy en día entendemos como gestión integral del riesgo. La primera etapa, la mítico-religiosa, es una etapa que se sustenta o se caracteriza básicamente porque comienza hace unos 4.000 millones de años, más o menos. Termina entre 1900 y 1950 sin ser exactamente clara la terminación, aún tenemos tendencia en eso. Dura 3.999 millones de años, 999.940 años más o menos, no me preocupen, unos 2 o 3 más no va a hacer la diferencia, pero se caracteriza porque es una época oscura, eh, Plasma, perdón, clara. Es una época en la que desafortunadamente la gestión del riesgo no tiene grandes desarrollos ni grandes avances. Digamos que en esta época los desastres y el quehacer ante los desastres tiene dos enfoques principales. El primero tiene que ver con el firmamento, con las estrellas. Normalmente el firmamento es muy estable, es muy homogéneo, no cambia demasiado, en milenios no cambia. Sin embargo, suelen aparecer ciertos tipos de estrellas. Ahí estamos viendo un cometa, por ejemplo. Cuando esto ocurría hace 100, 150, 200, 300, 400 o 500 años, el hecho de que apareciera algo que nadie había vaticinado que iba a aparecer generaba un problema. Y entonces esto era un mal vaticinio, es decir, algo iba a suceder y eso que iba a suceder no era bueno. Entonces, eh, la etimología de la palabra desastre incluso es desastrum, algo contrario a un astro. Es decir, cuando aparecía ese cometa, algo iba a ocurrir. Y tenemos varios ejemplos. En la foto podemos ver, por ejemplo, el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux es
un tapiz efectivamente que está en Francia. Este tapiz lo que está indicando básicamente es cómo el pueblo está mirando una estrella y es una estrella con cola, obviamente es un cometa. Y lo que pasa allí es que el pueblo va y le dice al rey Harold que hay una estrella con cola que no debería estar y que algo malo va a pasar en esa región. Efectivamente, en Inglaterra, entonces, el rey Harold pues se da cuenta de esto, trata de hacer algunas cosas, pero un par de años después llega Guillermo el Conquistador y mata al rey Harold y conquista esa región. Entonces, adivinen a quién le echaron la culpa, a la estrella, a la mala estrella que había aparecido unos momentos antes. Digamos que esto es en Europa. Eh, este desastrum nuevamente nos dice que es una mala estrella, que es un mal vaticinio y por ende lo que va a suceder después de que eso aparezca no va a ser nada bueno. El segundo concepto que se tiene que ver con dioses, es decir, los desastres y los eventos y los daños eran generados por un dios. Aquí tenemos a Vulcano, el dios del fuego. Cuando Hermes roba el fuego y se lo entrega a los hombres, entonces por eso llamamos a los volcanes volcanes. Y en ese sentido, los desastres eran generados por dioses. Y estos dioses se ponían de mal genio, podrían estar muy bravos y cuando estaban bravos, pues nada se podía hacer porque ¿quién puede controlar un dios? ¿Quién puede decirle qué hacer o qué no hacer? Incluso tenemos muchas metodologías griegas, nórdicas, celtas, árabes, babilónicas, romanas. En América, los mayas, los aztecas, los incas, entre otros, ya sabemos el origen de la palabra huracán, que es el dios huracán, del dios de los vientos, en los indios taínos. Entonces, digamos que es ese concepto de un Dios que algo no está a gusto y por ende, entonces se pone bravo y genera esas consecuencias negativas. Tenemos también eventos orientales o etimologías y mitologías orientales, hindúes, judías, islámicas y cristianas, incluso modernas, donde está, por ejemplo, el Señor de los Anillos y Star Wars, donde el Señor de los Anillos es la lucha del bien y el mal, el dios Saurón o el señor Saurón con respecto a los buenos, o en Star Wars la fuerza en contra del lado oscuro. Entonces es como dos elementos externos controlados por alguien pretende generar un mal y viene el bien a salvarnos. Entonces, con estos dos conceptos, es decir, una mala estrella o un dios de mal genio, pues lo que hay que hacer en esta época es relativamente bastante poco, es decir, el desastre se genera y se dan las muertes y se dan los heridos y se dan las pérdidas porque Dios quiso, porque son actos de Dios, porque Dios nos castigó, no rezamos lo suficiente, nos portamos mal y Dios nos envió una plaga, las 7 plagas de Egipto, por ejemplo, las inundaciones, el Dios se ponía muy bravo. Entonces, pues manda eso en el lado cristiano. Es decir, nuestro Dios es, en ese sentido castigador. Son fuerza mayor, nada se podía hacer. Es imposible predecirlo. Tienen carácter de irresistibilidad y son monodisciplinares, es decir, solo astrólogos, brujos, chamanes o sacerdotes. Nadie más podía gestionar algo ante los desastres durante esta época. Entonces, el que hacer ante los desastres o el que se hace ante un desastre en esta época era rezar, eventualmente generar sacrificios y están los aztecas que generaban sacrificios para apaciguar a sus dioses. Era tratar de adivinar en qué momento iba a aparecer esa estrella, porque si yo adivino que iba a aparecer una estrella, pues no significa que yo la controlo y que no iba a generar cosas malas, pero era lo máximo que se podía hacer. Luego viene una etapa que se llama física o visión centrada en la amenaza. La visión física o centrada en la amenaza, lo que dice básicamente es que o comienza hacia 1900 básicamente con un geógrafo. Este es Alfred Wagner. Alfred Wagner hacia 1910, 1912 con base en los avances que habían tenido científicos, la geografía, las exploraciones durante el siglo pasado y finales del siglo pasado, miró un mapa mundi, miró África y miró América, miró el norte de África y miró Norteamérica, los recortó y dijo, aparentemente casa.
Es decir, él dijo esto estuvo unido hace mucho tiempo. Él no entendía por qué, él no sabía y no podía concluir por qué se movían los continentes. Digamos que empiezan a hacer una estructura de lo que hoy llamamos la deriva continental, pero en 1912 él no entendía por qué era que eso pasaba, pero aparentemente casaban, eran piezas de un rompecabezas que efectivamente era muy común. Y entonces él lanza su teoría como geógrafo. El tema es que como no lo tenía que demostrar, unos años después se reúnen en Alemania todos los geógrafos profesionales y dicen, mire, este man está loco, este tipo está loco, mire lo que está diciendo. Y entonces en ese congreso lo declararon loco. Y Alfred Wagner muere en la pobreza. Él no puede seguir trabajando pues con ese peso encima de que además era un tipo que no pensaba, que no racionaba y que era un mal profesional, pues él muere en la pobreza. Sin embargo, esta teoría es corroborada en los años, a finales de los años 40 y principios de los 50 por ella, por Meritar. Meritar se dedica a hacer unos estudios de consonda en el Atlántico y en el Océano Índico y se da cuenta que efectivamente la Tierra en el océano, en el fondo marino, tiene una serie de cicatrices. Esas cicatrices coinciden con actividades volcánicas, con actividades sísmicas. Efectivamente, ella corrobora que la Tierra no es una bola de billar, sino que tiene una serie de elementos y de placas que se están moviendo. Y ella lo corrobora con esa teoría. Estamos hablando entonces que es una época en la que ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el desarrollo armamentístico y el desarrollo ingenieril, sobre todo ingeniería militar, es muy grande. Surge la ingeniería militar como un arma del ejército. Es decir, está la caballería, están las demás armas del ejército, y lo que busca cada una de estas armas es tratar de dar elementos para que podamos derrotar al enemigo. Y una de las armas era la ingeniería militar. Entonces, ¿qué hace la ingeniería militar? Tratar de generar construcciones que le permitan al ejército avanzar rápidamente para tratar de dominar al enemigo. Entonces tenían que hacer carreteras, tenían que hacer puentes, tenían que hacer elementos donde pernoctar el ejército, pero también tenía que garantizar la logística anterior. Entonces tenía que generar vías, tenía que generar para que llegaran las armas, para que llegaran los alimentos, para que la gente pudiera dormir tranquilamente y pudiera comer. Entonces la ingeniería militar en esta época tiene un desarrollo muy grande. Guerras ha habido durante toda la historia, pero digamos que este es el concepto más cercano a la ingeniería militar desde 1800. Incluso hay análisis de lo que es la ingeniería militar. Y de ahí surge algo que denominamos hoy la ingeniería civil. Y por eso se llama civil, porque antes la ingeniería militar era como los militares ganaban la guerra luego y tenían que construir cosas. Hoy en día es como los civiles construyen cosas y construyen los puentes, construyen las casas, construyen los edificios y son los ingenieros civiles. Digamos que la ingeniería militar es el papá y la mamá de la ingeniería civil. Entonces, el desarrollo en esta época de la ingeniería civil, en términos de construcciones que tuviesen que resistir las bombas, empieza a generar un nuevo concepto de desarrollo. Surge la revolución industrial y la construcción de los rascacielos en Estados Unidos, por ejemplo, y surge un concepto de ingeniería civil para que se construyeran elementos que pudieran resistir, pues obviamente su propio peso, la carga que tenían que asignarse, pero también fuerzas externas. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial, efectivamente se da otro concepto adicional que es la defensa civil. Entonces, surge la ingeniería militar y surge la defensa civil. La defensa civil como concepto es lo que tenían que hacer los militares en época de guerra para proteger a los civiles. Y entonces normalmente esto tenía que ver con sistemas de alarma, con sistemas, las personas que venían en unos aviones, que venían bombas, ellos escuchaban esas alarmas y tenían que evacuar y meterse a refugios antiaéreos. Entonces lo que hacían los militares era tratar de protegerlos, de llevarlos a los refugios antiaéreos lo antes posible. Si venía el ejército, si venían, en este caso, tanques blindados o llegaban soldados, pues tenían que protegerlos. Eso se llama defensa civil. Y con la defensa civil, cuando termina la guerra y todos estos militares ya se vuelven civiles, surge la protección civil. Y la protección civil es un concepto de posguerra en el cual los civiles, o sea, esos militares que ahora son civiles, protegen a civiles.
Pero como no hay guerra, los tenían que proteger ante algo. Y ese algo eran los fenómenos naturales. Y en este caso estamos hablando de huracanes, terremotos, volcanes, inundaciones, etcétera, etcétera. Y entonces en esta época estos ingenieros lo que buscan es tratar de conocer el evento natural, cómo se producen los sismos, cómo se producen los volcanes, cómo se producen los huracanes, cuáles son las características, cuál es su ruta, por dónde van a ir. Y si yo logro con matemáticas y con ingeniería determinar para dónde va a ir este huracán, pues lo que yo hago es avisarle a la gente. Pongo señales de alarma, pongo señales de evacuación y los llevo a un refugio. De esta época vienen los simulacros, de esta época vienen ellos que lo que desarrollan y lo que generan es básicamente cómo conocer el evento natural me va a ayudar a mí a conocer y a reducir los efectos de los desastres. Nosotros decimos efectivamente que los desastres son el evento natural. Entonces decíamos que el desastre es el terremoto, que el desastre es el huracán, y por eso se llama etapa física, porque tratamos con matemáticas y con estadística conocer cómo se comporta el fenómeno natural para lograr salvar vidas. Pero lo máximo que podemos hacer es sistemas de alarma, sistemas de alerta, sitios de evacuación y sitios de refugio. Entonces, miren que es un concepto de guerra también, donde yo aviso que vienen los aviones, vienen las bombas, pongo una señal de alarma, los ubico en un refugio. Lo mismo pasa aquí. Pero ya el enemigo no es el contrario, sino que aquí el enemigo es el fenómeno natural. De esta época también viene la afirmación de que los desastres son naturales. Y hoy en día sabemos que eso es incorrecto, porque sabe, porque achaca gran parte de esas consecuencias a un fenómeno natural. Y hoy sabemos que no es solo el fenómeno natural, un huracán en el centro del Atlántico no hace nada, tiene que haber algo que el hombre construya, tiene que haber casas, tiene que haber vías o tiene que haber seres humanos para que haya un componente de probabilidad, de riesgo, y en este caso pueda generar el desastre. Este es el complejo Peyehue-Cordón del Cauca. Entonces, lo que hacían los científicos era tratar de definir cuándo era que se iba a activar el huracán, en qué momento, cómo iba a explotar, qué era lo que iba a hacer. Y que con esta base, pues yo genero mapas de amenaza y trato de determinar cómo evito el efecto que pueda tener. Entonces, la dirección del viento me va a decir para dónde va la ceniza. Entonces, lo que hago es evacuar a la gente para que ellos se puedan salvar en un momento determinado. Y hay un concepto adicional que tiene que ver con vulnerabilidad. Pero aquí la vulnerabilidad está dada por qué tan cerca estoy del evento natural o en su área de influencia. ¿Y por qué tan cerca? Aquí vemos Montúfar, por ejemplo, está muy cerca de este volcán y entonces Montúfar pues es vulnerable. Pero vemos, por ejemplo, que la dirección del viento es hacia la derecha y la ceniza va hacia la derecha. Montúfar está muy cerca, pero no le cae ceniza, porque depende de la dirección del viento. Entonces, el concepto de vulnerabilidad es qué tan cerca estoy o si estoy en el área de influencia de ese fenómeno natural. Están las alarmas, ya les expliqué, que son las que avisan que viene el fenómeno y entonces que cuando suena la alarma, entonces tengo que salir corriendo. Y mira, ahí está el logo de la defensa civil, pero recuerden que el concepto central de defensa civil es militar a civil. Y el concepto de protección civil, y este es el caso de México, por ejemplo, el concepto de protección civil son civiles, perdón, protegiendo a civiles. Que esos civiles hayan sido militares es otra historia. Pero también tiene que ver con un concepto y la protección civil y la defensa civil surgen después de posguerra con el Tratado de 1949 con el objetivo de proteger a la población en caso de guerra. Y durante la Guerra Fría, de proteger al enemigo. O sea, se viene la guerrilla, se viene la izquierda, se viene Rusia, entonces toca protegernos. Y se viene Cuba, y se viene entonces lo que pasó con Chile, y la derecha, y este tipo de cosas, en donde el enemigo es el socialismo, pero también aplicado a los desastres. Entonces, pues digamos que esta visión se caracteriza porque comienza hacia entre 1900, 1950. Hay elementos anteriores, pero como concepto en esta época, Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el monitoreo y el estudio de fenómenos naturales de volcanes, terremotos. Entonces, los primeros vulcanólogos, los primeros sismólogos, los primeros meteorólogos, los primeros climatólogos son los que estudian el fenómeno y tratan de determinar cuándo nace, cuándo crece, cuándo se produce, para dónde va, cuándo se acaba. Surge la observación, surge Albert Wagner,
teoría derivada de la deriva continental, Meritar en 1948, guerras mundiales, y nuevamente es un concepto de alerta, alarma, evacuación, refugio y punto de encuentro. Es estudiar el sismo, es estudiar el volcán y es estudiar la inundación. Y se vuelve disciplinaria, es decir, no es monodisciplinar, no es solamente astrólogos o sacerdotes, sino que en esto se empiezan a involucrar todos aquellos que tienen que ver con las ciencias duras, matemáticas, estadística, y entonces están los ingenieros, militares primero y luego civiles, geólogos, vulcanólogos, sismólogos, meteorólogos, incluso que con la aplicación de las matemáticas trataban de determinar cómo se comportaba un fenómeno. Y la vulnerabilidad, como les indicaba, qué tan cerca estoy o si estoy en el área de influencia de. Dentro del concepto nuevamente ingeniería militar, la ingeniería civil, desastres naturales al evento natural, pero a nivel organizacional empiezan a surgir los accidentes tecnológicos o los accidentes mayores o los actos de Dios, hijos. Es decir, cuando se genera una gran emergencia en una empresa, no, eso es un accidente, una connotación de aleatoriedad muy grande, que hoy incluso la OIT tiene un convenio internacional para la reducción de accidentes mayores, los llamados PEPAM, Prevención de Accidentes Mayores, y entonces tienen un componente muy todavía de incertidumbre y casi que de suerte. No es que se explotó y yo no sabía que se iba a explotar, es que se derramó y no sabíamos que se iba a derramar, es que contaminó y no sabíamos, no, no, sí lo saben y sí se sabe. Entonces, no, componente o esa frase o ese nombre de accidente genera esa liberación de responsabilidad. No, eso es un accidente, no es mi culpa. Eso es acto de Dios, no es mi culpa. Mire que todavía traemos trazas de la etapa anterior. Se desarrollan las estructuras como elementos de protección para la población en caso de bombas y después como elementos de protección ante terremotos, huracanes, la sismoresistencia, la resistencia al viento, etcétera, etcétera. Obviamente el Tratado de Ginebra, la protección civil, la defensa civil, y en Estados Unidos surge algo que llama el manejo de emergencia, FEMA. FEMA en sus inicios dice que para gestionar las emergencias tiene que haber cuatro pasos: medir el riesgo, reducir ese riesgo, pensar en el desastre y pensar en la respuesta. Es decir, es el primer ejemplo de un paso a paso de la gestión del riesgo, pero es un caso específico en Estados Unidos. No se divulga, no se difunde desafortunadamente, pero es la base de lo que iniciamos con la gestión del riesgo. Se habla de mitigación, se habla de preparación, se habla de respuesta y se habla de recuperación, pensando aún que el evento no se podía prever, que no se podía prevenir, que los huracanes ocurren, que los terremotos, pese a que habían estudiosos que trataban de lograr eso característico, pero que no podían. Nuevamente se basa en la respuesta, se equipara como si una bomba no avisa, pues un terremoto y un huracán tampoco, pero matemáticamente trataremos de. Y nuevamente es disciplinario. ¿Qué hacer? Conocer el fenómeno. Y si yo conozco el fenómeno, una alerta, una alarma, una ruta de evacuación, un sitio seguro. Era lo máximo que se podía hacer. Viene una visión que se llama sociotécnica. Esta visión sociotécnica surge efectivamente también después de la Segunda Guerra Mundial con los inicios de la Guerra Fría, la división del mundo entre socialismo y capitalismo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, donde un lado pensaba que el otro lo iba a atacar y el otro lado pensaba que el otro era el que lo iba a atacar. Y entonces en medio de esta Guerra Fría, y ocurre la Guerra de Corea, ocurre la Guerra de Vietnam, una serie de conflictos, estos conflictos llevan al ejército de Estados Unidos a una conclusión. Es decir, ellos hacen una pregunta y es, ¿qué tan preparado está Estados Unidos en medio de esa Guerra Fría para enfrentar una posible guerra? Porque efectivamente hasta ese momento las guerras mundiales no se habían peleado en Estados Unidos. Se habían peleado en Europa, se habían peleado en África, se habían peleado en Asia, incluso en el Océano Pacífico. Y a excepción tal vez de lo que ocurrió en Pearl Harbor, Estados Unidos no había sido o no había sufrido una guerra mundial. Y entonces, por ende, no estaban preparados. Entonces, lo que es el ejército de Estados Unidos, entendiendo que su población no estaba preparada, era decir, bueno, ¿y cómo los vamos a preparar? Y entonces ellos contratan a tres personas,
inicialmente a Steven Tripp, a Enrico Quarentelli y a Russell Dine, dos sociólogos que lo que hacen es tratar de determinar qué es lo que se tiene que hacer en una población para estar más preparado ante una posible guerra. Entonces, pues obviamente siendo sociólogos, ellos dicen, no, pero pues cómo no podemos botar una bomba en un momento determinado para saber cómo se comporta la gente y qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces ellos encontraron que lo más, a ver, una guerra que genera caos, destrucción, muertos, heridos. ¿Qué es lo más parecido a una guerra que podamos estudiar sin necesidad de hacer una guerra? Algo que genere caos, algo que genere destrucción, algo que genere muertes y algo que genere heridos. Los desastres. Entonces, ellos empiezan a estudiar una serie de áreas geográficas en el oeste de Estados Unidos después de una serie de tornados que habían sufrido una serie de daños, pérdidas materiales y humanas. Ellos dijeron, si nosotros estudiamos esas zonas, si estudiamos esos desastres, vamos a entender qué tiene que hacer la población en caso de una guerra. Básicamente lo que ellos encontraron es que una población que se había preparado, que se había capacitado, que se había hecho simulacros, si ocurría el desastre, sus pérdidas eran menores. En cambio, o contrario, una población, un sitio donde ellos no habían entrenado, donde ellos no se habían capacitado, donde no habían recibido información, donde nunca habían hecho simulacros, era una población donde la cantidad de muertos era muy alta, las pérdidas eran muy altas. Y entonces empieza algo que se llama la escuela social de los desastres. La escuela social de los desastres es, digamos que el génesis de lo que hoy entendemos el cambio del pensamiento de las poblaciones y del entrenamiento y de la capacitación para que el hombre pueda reducir los efectos de los desastres. Es decir, ya en esta etapa el hombre no es un ente pasivo que está esperando a que llegue la bomba o está esperando a que llegue el huracán, que simplemente suena una alarma y sale corriendo. No, aquí ellos ya se pueden entrenar, ellos se pueden capacitar, yo puedo señalizar, yo puedo preparar a la gente para que en caso de que llegue a ocurrir un inconveniente, las pérdidas sean menores. Y efectivamente, Tripp, Dines y Quarentelli en Estados Unidos inician ese desarrollo, inician. En esta misma época viene el desarrollo de algo que hoy llamamos la cadena de socorro, eslabón uno, eslabón 2, eslabón 3. El eslabón uno es básicamente la zona en donde ocurre el evento y solo entran los cuerpos de socorro. El eslabón 2, entonces, es aquel donde se presta el apoyo y el eslabón 3 es el exterior. Se llama zona roja, amarilla, verde, eslabón uno, 2 y 3, zona caliente, tibia o fría, zona de exclusión total, parcial o no exclusión, no importa, cómo le llaman. El hecho es que si ocurre algo, se encerraba, ahí solo entraban los organismos de socorro y en los demás eslabones se organizaban todos los grupos de apoyo para maximizar la utilización de recursos. Entonces, el socorrismo, la medicina, empieza un desarrollo muchísimo más grande. Si quieren, apaguen sus micrófonos, porfa. Hay algunos abiertos, gracias. Entonces, con este desarrollo de cadena de socorro, comienzan otros desarrollos. OPS y OMS empiezan a determinar hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel con el objetivo de que se genere una atención de los pacientes que pueden surgir por un desastre. En este caso específico, esos pacientes se van a clasificar por algo que se llama el triage, con un sistema que se llama el Tágino tarjeteo, y es darle un color a los pacientes para saber qué tan prioritarios son, quién sale primero, quién sale segundo y quién sale tercero y a dónde salen. Entonces, obviamente los de color rojo son los más críticos, salen primero, los amarillos son los menos críticos y son diferibles, los verdes no son críticos, por ende los rojos salen a los hospitales más complejos, los amarillos a los de mediana complejidad y los verdes a los de menor complejidad y que pueden salir por sistemas de ambulancia, por sistemas helicoportados, por vehículos de emergencia. Tiene que haber una entrada, tiene que haber una sola, tiene que haber un diseño de esa estructura. Y esto, digamos que se corrobora o se apoya en algo que llamamos los SAMUS, Sistemas de Atención Médica de Urgencia, que se basan en algo que se llaman los NUCES,
o números únicos de sistemas de emergencia. El 123, el 124, el 119, el 911 en Estados Unidos y en gran parte de la región, que es el número al cual tienen que llamar las personas para reportar un evento de cualquier característica. Entonces, lo que el Estado dice es, mire, no tengo tantos policías, no tengo tantos bomberos, no tengo tantos socorristas, pero sí tengo muchos ojos. Entonces, si tengo un número al cual le reporten, todos estos ojos me van a mí a decir qué es lo que está pasando y yo puedo enviar al que necesito. Un incendio al bombero, una emergencia química al bombero, un robo al policía, etcétera, etcétera. Una emergencia médica al médico. Entonces, esto maximiza la utilización de recursos y empiezan a surgir los números de emergencia durante esta época. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En 1970 ocurre el desastre del Huascarán. Esta población que ustedes ven aquí abajo es Yungay, es la actual. Yungay estaba unos cientos de metros a su derecha, aquí donde ustedes ven este espacio plano. Ocurre un terremoto, ocurre un desprendimiento de un bloque de nieve. Ese bloque de nieve llega en aproximadamente 2 o 3 minutos a Yungay y mata aproximadamente 70.000 personas. Estamos hablando que es el evento de origen natural que más muertes ha tenido en Latinoamérica. Estamos hablando de los 70, muy poca comunicación, muy poca prensa, esto no se supo. Comienza el estudio social de los desastres con Anthony Oliver Smith. Anthony Oliver Smith llega unos meses allá a la zona de Yungay. Él había estudiado y había hecho una pasantía en Yungay unos años antes. Cuando supo del desastre, fue nuevamente y convivió con la gente. Y a raíz de eso hizo una publicación donde analiza todo lo que encontró, cuál fue el problema de la gente, cuáles eran sus problemas sociales y cuáles fueron las conclusiones a las que llega. Y él era un sociólogo. Entonces, esto ya no es un tema de solamente ingenieros, vulcanólogos y sismólogos, sino que también entonces los sociólogos, pero también los que tenían que ver con la capacitación, pero también con los médicos, pero también con los socorristas, pero también con las personas que organizaban en la ciudad los sistemas de emergencia y con los planificadores, porque alguien tenía que planificar ese tipo de cosas. En Seveso, Italia, ocurre en el 76 el primer desastre de origen tecnológico, que es el desastre de Seveso, que es como una fábrica deja escapar una sustancia química que mata del orden de 300 personas y unas consecuencias adicionales en medio ambiente. De ahí surge algo que llama la Directiva Seveso. Hoy en Europa tenemos Directiva Seveso 3, que son los lineamientos que tienen que desarrollar las empresas que tienen riesgo químico para su entorno, para que hagan planes de gestión de riesgo químico con su entorno. Digamos que es una primera aproximación de lo que puede ocurrir en un momento determinado y cómo se trabaja. En el 76 también ocurre el terremoto de Guatemala, que como logística es complejísimo. Entonces, a partir de esto, Naciones Unidas dice, no, tenemos que hacer algo y ellos empiezan a mirar el tema desde lo logístico. Tenemos que mandar mercados, tenemos que tratar de mirar cómo mandamos gente que ayude, tenemos que mandar tejas, entonces se vuelve un tema logístico. Y posteriormente ocurre en el 79 el primer desastre de origen nuclear, Three Mile Island en Estados Unidos, la isla de 3 millas, que lo que hace es que algo que era una energía relativamente barata, ilimitada, es inseguro. Hasta este momento se creía que era muy segura, pero no, no lo es. Obviamente esto genera unas consecuencias a nivel mundial muy grandes porque pues eso que se creía seguro ya no es tan seguro y puede afectar a la población. Y en Italia, una entidad, una ONG que se llama el Club de Roma, con los hermanos Dennis y Donella Meadows, empiezan a decir en 1970 que la Tierra tiene un problema gigantesco. Y el problema que tiene la Tierra es que la cantidad de habitantes está creciendo exponencialmente. Con ese crecimiento poblacional, lo que está sucediendo a su vez es que el servicio por habitante y la alimentación por habitante está creciendo. Entonces, ¿esto qué hace? Demandar suelos. Y al demandar suelos, entonces estamos agotando los recursos naturales. Pero a su vez, con eso que estoy produciendo, estoy generando contaminación y hay una producción industrial para atender a esa población. Lo que ellos en su momento dijeron en un libro que se llama Los límites del crecimiento es que si los indicadores de 1900 seguían como seguían sin cambiar, la Tierra en 30 años iba a ser inviable. Es decir, en el año 2000
no íbamos a poder subsistir. Eh, Ellos escriben los límites del crecimiento, después escriben más allá de los límites del crecimiento y en el 2000 escriben un libro que se llaman Los límites del crecimiento 30 años después. Si bien estamos a 2024 y esto, digamos que ha mejorado, pues obviamente el hueco de la capa de ozono, hay ciertos elementos que tienden a mejorar y por eso estamos acá, por eso sobrevivimos. Sin embargo, aquí los ambientólogos empiezan a involucrarse. Y empieza a verse que el tema de los desastres no tiene que ver solamente con la preparación, con los hospitales y con conocer eventos naturales, sino con el crecimiento de la población, con el aumento de la contaminación, con lo industrial, con los servicios ecosistémicos y con el agotamiento de los recursos naturales. Entonces ya el tema involucra a los ambientólogos. Entonces, mire que veníamos de ingenieros, después entonces empezamos a meter sociólogos, pero después psicólogos, pero también entonces empezamos a involucrar médicos y socorristas y planificadores y aquí personas de medio ambiente. Y entonces con todo esto lo que decimos es que eh, el concepto de qué hacer ante los desastres se vuelve un concepto de planificación. Estamos hablando de que hacia el futuro en 30 años íbamos a ser inviable. Entonces miremos cómo estás hoy, cómo estamos hoy y cómo vamos a llegar en 30 años. Y con ello se introducen conceptos ambientales como fragilidad, que en desastres no se incluía. Y nuevamente hay sociólogos, psicólogos, OPS, OMS, se ratifican los planes hospitalarios, las cadenas de socorro, el concepto de triadas, el concepto de tagging, etcétera, etcétera. Y todo esto con esos conceptos que venían de los anteriores, que era Quarentelli, Dice y Russell. Aquí lo que se pretende es llegar muy rápido y por eso muchos ojos, números de emergencia, se crea la UNDRO, se habla del ciclo de los desastres, el antes, el durante y el después, eso ya no existe, eso no se debería hablar de esa cosa, uno no habla de antes, durante y después hoy en día, o debería no hablar de eso hoy en día. Surge la cadena de socorro, ya es multidisciplinario, y pues eventos como Huascarán, Guatemala, Seveso y Three Mile Island, pues son los que ya les mencioné, más el Club de Roma que involucra a los ambientalistas. Hay otros estudios, como por ejemplo el de White y Haas, que habla de la investigación, de la medición de la investigación en amenazas naturales, y White empieza a hablar de riesgos. Dice, mire, tenemos que empezar a hablar del riesgo de desastres, porque si esto se puede reducir, pues podemos reducir los desastres. Tal vez es de los primeros que empieza a hablar del tema de riesgo y se pasa de la improvisación, que era la etapa anterior, a la preparación. Es decir, si yo creo que sé qué va a ocurrir y puedo instalar la alarma, si puedo entrenar a la gente y puedo capacitarla y puedo crear sitios seguros, los estoy preparando. No estoy improvisando, que era lo que pasaba en las etapas anteriores. Entonces, la preparación, el alistamiento, lo social, lo ambiental, lo médico, el socorro y las entidades de respuesta. Es decir, eso es gestión del riesgo durante esta época. Viene la visión social o sociocultural. Esta visión sociocultural comienza con un libro que escribieron Blakey, Cannon, Davis y Ben Wisner en Estados Unidos que se llamó Risk y que se tradujo a Latinoamérica como la vulnerabilidad, el entorno político, social y económico de los desastres. Y bueno, ¿cómo así que en Estados Unidos solo RIS y aquí todo ese título tan grande? Lo que pasa es que el concepto que ellos tienen de riesgo, y es válido, es un concepto estadounidense, norteño, gringo, es para nosotros vulnerabilidad. Y digamos que es un concepto histórico y está bien, que lo entendamos y lo trabajemos, está bien, no hay problema, pero que debemos entender. Básicamente ellos lo que tienen es un modelo presión y liberación, se denomina esto en este libro. Básicamente dice, mire, para que haya un desastre tiene que haber un riesgo. Y para que haya un riesgo tienen que haber dos elementos. Algo que llamamos amenazas y algo que llamamos vulnerabilidad. Las amenazas ya las estudiamos, ya sabemos vulcanólogos, sismólogos, pero necesitamos estudiar la vulnerabilidad. Lo denominaron condiciones inseguras, presiones dinámicas y causas de fondo, y básicamente es el modelo económico. Debemos entender que Latinoamérica está en un proceso de traslado del campo a la ciudad. Estamos hablando de un proceso de guerra de guerrillas y de la izquierda y de la derecha y de las tomas militares y todo este tipo de cosas. Y básicamente toda esta violencia y todo este tipo de cosas y los modelos económicos generaban que la gente del campo saliera a la ciudad, pero a la ciudad no podían llegar a sitios seguros, tenían que llegar a donde pudieran.
Y entonces tenían que llegar al lado del río, a las montañas, donde no era seguro, y se crean los cinturones de miseria, las favelas o las chabolas en la India, donde tiene que llegar la gente y donde puede llegar y es lo único que puede pagar. Y gente acostumbrada a sembrar que llegaba a una ciudad donde no había que sembrar, pues eso genera un problema. Y estos dos elementos, en un contexto geográfico, generan el riesgo. Ahí miren que esa amenaza más vulnerabilidad. Ese es el concepto inicial. Es decir, yo tengo una amenaza y tengo una vulnerabilidad, por ende tengo un riesgo. Hoy se habla de poor, pero no es una multiplicación, no es que sea 5 por 4 igual a 20, no. Es que el por significa claramente, indica claramente que son codependientes. Es decir, que cualquiera de las dos que sea cero, el riesgo es cero. Si no hay amenaza, no hay riesgo. Si no hay vulnerabilidad, no hay riesgo. No, no es una multiplicación, no es exactamente, es que son codependientes. Digamos que el modelo presión y liberación después arroja esa ecuación de que dice que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad y que a partir de allí, pues muchos estudiosos empiezan a determinar que efectivamente los desastres ni son naturales, ni son actos de Dios, y sí son actos del hombre. Es decir, el hombre genera los desastres, porque ya vimos en el modelo presión y liberación que la gente ubicada en sitios inseguros, que es el modelo económico, que la falta de plata, que la falta de institucionalidad, la que hace que estas personas estén a la orilla del río, que cuando el río se crece, les haga, los mate, los hiera y pierdan sus pocos bienes que tienen. Anders Willman y John Timberlake hacen estudios de ciertas zonas del mundo en donde habían ocurrido desastres y llegan a la conclusión, esto es culpa del hombre. Entonces ya el hombre no es un ente pasivo que espera el desastre, o no es un ente relativamente activo que si lo ve venir sale corriendo, sino que el hombre genera los desastres. Y esto digamos que es parte de ese concepto que hoy entendemos. Ocurre en México, como gran primer evento en este hemisferio de un desastre o por lo menos de un sismo en una megaciudad. Unos meses después ocurrió Armero, tal vez el peor desastre de origen volcánico más mal atendido en el mundo. Si ustedes quieren saber que no se hace un desastre, lean cualquier cosa de Armero, porque lo peor soy colombiano y es gravísimo, pero nos dimos todas, es decir, todo lo que pudo haber fallado, falló ahí. Y la consecuencia es que son 23.000 personas muertas por un evento que hubiera podido preverse de muchas maneras, pero que no se hizo. A raíz de Armero y a raíz de una serie de eventos, incluso Huascarán y lo que ocurrió en Yungay, varios científicos empiezan a crear una serie de críticas, entre ellos Omar Darío Cardona, Gustavo Wilson Chaus, Alan Lavell y Anton Mascroy. En el 92 en Limón, Costa Rica, crean la Red de Estudios Sociales de Prevención de Desastres de Latinoamérica, la red que asocia o que agrupa a todos los científicos que hablan de desastres en el tema. Pero hablar de desastres en un concepto americano, latinoamericano, porque quienes hablan de desastres eran los norteamericanos, eran los europeos, eran los japoneses que tienen conceptos diferentes. No, vamos a hablarlo desde los latinoamericanos, que somos países en vías de desarrollo, que no tenemos los recursos y que tenemos poco y que adicionalmente la gente tiene que hacer en sitios inseguros. Entonces, hay una serie de críticas constructivas, comienza un modelo de hablar de los desastres no desde el punto de respuesta, sino desde el riesgo, y ya el riesgo se empieza a entender. Surge el Diseño Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, surge la década internacional para la reducción de desastres, y con ello se cambia el concepto de desastres naturales a desastres, a prevención y atención de desastres, a riesgos de desastres. Todos estos, digamos que en un concepto de evolución de lo que definitivamente necesitamos hacer en un momento determinado. Nuevamente con estas bases, por ahí está el modernismo, Ulrich Beck, Anthony Giddens y muchos otros. Digamos que estos eventos, en México hay una teoría también de sistemas por Opsei Hellman Murabi, que escribe su primer libro acerca de teoría de sistemas. En Colombia, Omar Darío Cardona desarrolla el concepto de sistema con base en nuestro presidente, que era Virgilio Barco, que era ingeniero del AMT, y él, con el concepto de teoría general de sistemas, empezó a recrear lo que tenía que ser la gestión de riesgo de desastres. Como modelo, Colombia no crea un sistema de protección civil como si lo hace casi toda Latinoamérica. Colombia no tiene un sistema de protección civil ni un modelo de defensa civil, sino un sistema.
que asigna responsabilidades a los alcaldes, a los gobernadores y al presidente de la gestión de riesgos de desastres. Obviamente tiene que ver con Armero, tiene que ver con otros eventos que ocurrieron, pero que en síntesis estos científicos, muchos de ellos colombianos, empezaron a permear el tema. Surge la declaración de Tokio, el diseño internacional, modelo presión y liberación, A por B igual a R, Gustavo Buchechaus, muy conocido. En Colombia entonces, nuevamente, no un concepto de defensa civil, sino de gestión de riesgo. Juan Pablo Medina, primer director. Hay otros científicos colombianos, Juan Pablo Sarmiento, Camilo Cárdenas. Se habla de que el riesgo está en función de la amenaza, la vulnerabilidad de los elementos expuestos y sale la ecuación del riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Y ya se habla de prevención, mitigación y recuperación y donde todos estamos involucrados. Porque hay un concepto histórico en donde efectivamente todas las profesiones tienen que ver con el tema. La red Elizabeth Mancilla, mexicana, Alan Dabel, Andrew Mastre, Fernando Ramírez, desastres de origen natural, no desastres naturales, son fenómenos sociales, son problemas del desarrollo y empiezan a surgir términos de manejo de desastres, administración de desastres, prevención y atención de desastres, gestión de desastres, hasta entrar a lo que hoy denominamos gestión del riesgo. Ciencias blandas, ciencias duras, matemáticas, psicología, administración, los administrativos, los ecólogos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el quehacer? Los desastres son un problema en desarrollo. Hay teoría de sistemas, amenaza, vulnerabilidades y riesgos y todos estamos involucrados. Digamos que es el concepto del qué se hace ante un desastre. Viene la etapa holística, digamos que con la etapa holística básicamente se sigue ese mismo concepto anterior, pero básicamente lo que hace Omar Darío Cardona, colombiano, ingeniero civil, es crear un modelo en el cual voy a pasarlo esto un poquitico más rápidamente. Disculpenme un segundito. Aquí, en esta, donde con investigaciones en Estados Unidos se empieza a hablar de qué es el riesgo. Y entonces, efectivamente, aquí Marin Elizabeth Egbert lo que dice es, mire, el riesgo está en una sociedad, esa sociedad está en riesgo, hay una omnipresencia del riesgo, hay diferentes formas de asumirlo, riesgos naturales, reales, visibles, virtuales, reales, sin fronteras. Hay una proliferación de definiciones. Usted mira el concepto de que el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, o el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, la gente cree que si eso es igualito y los igualan. No, eso no se puede hacer. Es imposible hacerlo. Esos son conceptos diferentes. Entonces, proliferan las definiciones, hay una orientación reflexiva, hay riesgo y confianza y hay unas políticas. Y esta es una sociedad del riesgo donde ese riesgo se está moviendo. Entonces, Omar Darío dice básicamente que ya hay unas amenazas, esas amenazas se pueden medir. Esas amenazas, entonces, al medirse, lo que nos indica básicamente es que también tenemos que mirar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se mide en tres aspectos, en exposición, en fragilidad social y en falta de resiliencia. La exposición y la susceptibilidad física depende de la amenaza. Si la amenaza es muy grande, pues la exposición y la vulnerabilidad y susceptibilidad física es muy alta. Vienen unas fragilidades sociales que no dependen de la amenaza, sino que es la condición económica de la región donde ocurre el evento. O sea, digamos que no es lo mismo Guerrero, Chiapas, que Distrito Federal, no es lo mismo Haití que Dominicana. Hay unos conceptos de fragilidad diferentes y hay una falta de capacidad de respuesta o una buena capacidad de respuesta. Eso todo se puede medir y eso me genera el riesgo en indicadores macroeconómicos y se tiene que crear un control. Entonces, con los elementos de FEMA y con una teoría que Omar Darío menciona, dice, mire, para gestionar riesgos se tienen que identificar, se tienen que reducir, tiene que haber manejo de desastres y tiene que haber transferencia de riesgo. Seguros, plata, fondos, tiene que existir. Y eso es un modelo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Mire, es un ciclo. Entonces, en la medida en que yo haga gestión, pues tengo que volver a medir la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo, genero el sistema de control, vuelvo y hago gestión y genero un ciclo que puede volver. Desde de esta gráfica pueden surgir conceptos como el ciclo de reconstrucción del riesgo. Entonces, los desastres son problemas del desarrollo, teoría de sistemas, amenaza, vulnerabilidades, riesgos, todos involucrados y medir lo inmedible. Ahí digamos que está el concepto central. Viene la etapa sexta, ya con esto entramos en recta final, se llama la de los hitos.
Surge en 2009 con un libro que se escribió en el marco de Predecán, que lo hizo Narváez, Label y Pérez, que se llama La gestión del riesgo es un enfoque desde el punto de vista de procesos o un enfoque basado en procesos. Digamos que hay eventos como la Declaración de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, París 2015, Cumbre Humanitaria Estambul 2015, Hábitat 3 en Quito, y retoma cuatro hitos fundamentales: riesgo futuro, riesgo actual, el desastre y sus efectos. Por eso se llama la teoría de los hitos, son cuatro elementos fundamentales. Y con estos cuatro elementos fundamentales yo puedo generar la gestión del riesgo, porque esos cuatro hitos se van a mover en una sociedad que tiene unas causas dinámicas, unas presiones de fondo. Entonces yo tengo un escenario de riesgo actual, puede haber un escenario de riesgo futuro, donde puede ser planeado o puede ocurrir un desastre. Si ocurre el desastre, pues hay un nuevo escenario de riesgo en el cual yo tengo que reconstruir. Entonces ellos dicen que en ese contexto la gestión de riesgo son seis cosas: cultura del riesgo, prevenir el riesgo futuro, reducir el riesgo existente, preparar la respuesta, responder y rehabilitar, y recuperar y reconstruir. En la anterior hablamos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Reduzca la amenaza, reduzca la vulnerabilidad y reduzca el riesgo. No, aquí hablamos de riesgo presente, riesgo futuro, el desastre y la recuperación. Es más, hablamos de amenaza presente, vulnerabilidad presente, riesgo presente. Amenaza futura, vulnerabilidad futura, riesgo futuro. Y en ese sentido, pues, está la teoría clásica de los desastres, y con esto tenemos la teoría contemporánea de los desastres. Y entonces es mirar que todos estamos involucrados, que es medir lo inmedible, pero que esto se puede planificar. Queremos en 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años, con temas que nos involucran a 50 años. El cambio climático, por ejemplo, la planeación del desarrollo, los objetivos de desarrollo. Y por último, la de la pandemia, que, pues, básicamente nos dice que ese contexto en el que estábamos de los hitos ocurre algo que nunca habíamos pensado y que nos encierra y que nos cambia totalmente el concepto de que ahora eso que veníamos haciendo y que involucraba a todo el mundo, a los ambientólogos, a los planeadores, a los médicos, ahora toca hacerlo con la pandemia. Y entonces, ¿cómo se planea en pandemia? ¿Cómo es ambiente en pandemia? ¿Cómo es cambio climático en pandemia? Digamos que esto todavía seguimos aprendiendo, todos los errores cometidos, todos, pero que aún no nos han llevado a ser una mejor sociedad. Con un tema que llamamos hoy en día fallas sistémicas o riesgos sistémicos, que estamos entrando en esta teoría y que todos estamos involucrados con todos y que va a generar volatilidad de mercado, y después de pandemia lo vimos. Muchos dejaron de existir, negocios, empresas, muchos prosperaron, pero que no sabíamos en un momento determinado cómo ni cuándo iba a ocurrir. Y en ese sentido, entonces, pues, tenemos esos enfoques a los cuales hemos llegado, o sea, ese concepto de gestión de riesgo que aún en México están discutiendo en protección civil y gestión integral del riesgo. Y si es protección civil, lo que les digo, Colombia no lo tiene y muchos países lo están cambiando, porque no es de respuesta. O sea, la protección civil en su enfoque básico y central originario es respuesta. Y no debería centrarse en eso, pero bueno, esa es una discusión para después. Cada una tiene una época, unas características, unos autores, unos eventos que hay que ir entendiendo para que en la actualidad sepamos cómo tenemos que seguir desarrollando esto. En últimas, gestionar riesgos es entender toda esta historia para poderla empezar a aplicar desde el concepto de cada uno de esos autores y de esos momentos que han ocurrido hasta el momento, para que no se repitan los terremotos, México, para que no se repita Huascarán, para que no se repita lo que ocurrió en Armero. Y pues en últimas nos vamos a reunir en el 2030, vamos a ver qué indicadores y qué expectativas. Sabemos que la pandemia retrasó mucho todo este tema y este enfoque, pero pues lo que nos va a llevar a 2030 es que tenemos que seguir mejorando. Por aquí apareció recientemente el GAR 2024, que es el Global Assessment Report, que está indicando que ahora tenemos que hacer investigación forense de desastres. Y anteriormente decía que teníamos que trabajar el riesgo ecosistémico, y anteriormente en las cadenas de suministro. Es decir, hay muchos elementos, pero tenemos que tratar de hacer el tema sencillo, porque el tema se está haciendo muy complejo y a veces la gente no lo entiende, y cuando no lo entiende, pues nos está generando inconvenientes. Entonces, pues hay mucho por seguir estudiando, hay mucho por seguir trabajando. Ya con esta cierro. Hoy en día el tema de desastres ya no es solamente exclusividad de los desastrólogos.
los laboristas tienen que ver con esto, los hoy seguridad y salud en el trabajo, los de medio ambiente, los de ordenamiento territorial, los de cambio climático, por ahí salió accidentes mayores, sistema globalmente armonizado y los químicos y todo lo que pueden generar. Y resulta que cada uno de estos temas se han ido acercando, puede haber unos se estén separando, otros se estén acercando. El tema es que cada uno, mire que comienza diferente, mire que el origen de cada uno es alejado y es por alguien, por una rama específica, por un ecólogo o por un territoriólogo o por un cambio climatólogo, no importa. Comenzó separado, pero hoy se ha ido acercando, incluso se ha ido uniendo. Particularmente cada uno tiene sus propias teorías y sus propias ecuaciones. No va a ser posible acercarlos a una sola. Hay que tratar de entenderlas todas, porque lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de que yo diga que A por B es igual a R en laboral y A por B es igual a R en desastres, uno cree que es igualito, no, tiene conceptos diferentes. Y el hecho de que yo diga que A por B es igual a R y que probabilidad por consecuencia es igual a R y que la gente lo que hace es que simplemente las iguala y queda diciendo que es que P es igual a A y C es igual a... No, eso no es posible. O sea, hay que manejar conceptos diferentes. No alcanzo a explicarlos a detalle, pero digamos que hay que hacerlos diferentes y que en últimas esto no va a ser que debemos trabajar transdisciplinariamente, es la última teoría en donde yo trato de entender a los demás, que los demás entiendan mi visión, que la podamos compartir, pero que en últimas logremos que no se produzcan esos desastres que se están produciendo. Es decir, el rol de todos los niveles, de todas las personas y de los políticos es muy grande, ya lo vimos en España. Y es como una decisión política de ignorar un evento genera 235 víctimas que hay actualmente y que el día que echemos a un político a la cárcel porque generó un desastre con sus malas decisiones, ese día el tema empieza a tomar importancia. Pero mientras se sigan lavando las manos como se la están lavando, y no solamente con ese, sino con cualquiera, porque ustedes se van a dar cuenta que es con cualquiera, ahí vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo desarrollando. Tenemos que seguir en nuevas formas de entendimiento común, de medir eso que es inmedible, de mirar cómo está, no sabemos qué se estén comiendo los chinos en este momento, otras pandemias, pero que puede surgir, esto puede surgir. Digamos que con esto termino ya para no abusar de su tiempo, me he pasado unos minuticos, pero pues digamos que era algo resumido que les quería decir de lo que hemos estado investigando, de lo que quiero desarrollar en mi tesis de doctorado y que quiere sustentarse lo mejor posible, porque si entendemos nuestro pasado, vamos a entender nuestro presente y vamos a saber hacia dónde queremos el futuro. Nuevamente les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Ok, muchas gracias, Didier. Abrimos los micrófonos por si alguien de ustedes tiene alguna duda, comentario. María Betania, por favor, adelante. Buenas noches, felicidades, Deder, muy, muy interesante la presentación que nos hace. De verdad que me ha puesto a pensar y me surge una pregunta para usted, y es la siguiente. Vimos durante la historia todo lo que tenía que ver con vulnerabilidades, con riesgo, las fórmulas que se utilizan para el riesgo. Y surge la pregunta entonces, en medio de tantas teorías, eh, ¿cuál sería la mejor manera de utilizar una de esas fórmulas para el estudio y el análisis, por ejemplo, de riesgo y vulnerabilidad? ¿Tendría entonces que verse desde el contexto del país donde se realice o cuál sugerencia usted tendría al respecto? Antes de que Muy conteste, buena y excelente tu presentación. maestro Didier, María, ¿de dónde nos acompañas? Ah, de República Dominicana. Gracias. Bu- Adelante, maestro Didier. María, muchas gracias. Bien. Esa es una pregunta complejísima. A ver, digamos que no es la primera vez que me la hacen. A mí mis estudiantes normalmente me la hacen y yo se la respondo con un ejemplo. Si tú me preguntas que cuál sería la mejor forma. La física, digamos que tiene tres grandes ramas. Física clásica, física de los átomos y física de los astros. La física clásica mide la velocidad del tren, recorrió 80 kilómetros en 45 minutos, ¿cuál es su velocidad? No pueden mirar eso. Pero
hay unas ecuaciones y eso se mide, no sé, en kilómetros por hora, algo así. Cuando yo me paso a los astros, a mí esa medición no me sirve. A mí no me sirve medir la distancia entre los astros en kilómetros, porque lo que me va a dar es muy grande, son números inmanejables. Entonces a mí no me sirve. Entonces yo en la teoría de la física de los astros utilizo otras cosas. Y una es, por ejemplo, una medida de tiempo, el año luz, que es lo que recorre un haz de luz durante un año. Y ahí se utilizan unas ecuaciones, y hay unas cosas especiales, y entonces está por ahí Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Pero lo que yo utilizo en un tren, no lo utilizo para... Pero lo que está allá tampoco lo utilizo. Aquí, en el tren. Y lo mismo pasa en los átomos. La física de los átomos, la física atómica, tiene cosas muy diferentes. Y ya ahí no mido ni siquiera en centímetros, ni siquiera en milímetros, sino las medidas son totalmente diferentes. Y adicionalmente existe algo que se llama la teoría del gato de Schrödinger, que si hasta que yo no abra la caja, el gato está vivo, está muerto. Pues que básicamente eso es lo que me resumen es que en teoría de átomos si yo quiero saber la velocidad de una partícula, no voy a saber dónde está. Y si yo sé dónde está, no sé su velocidad, digamos que eso es básicamente. Entonces, en últimas, lo que yo digo es que uno debe saber cuál va a ser su objeto de estudio para determinar cuál es la que mejor le utilice. Pero muy seguramente, si lo define mal, va a utilizar malas. Entonces, en ese sentido, existen amplias teorías de vulnerabilidad o de amenazas que están desarrollando esto y que en últimas uno va a tratar de adaptar la que mejor esté para ese tipo de cosas. Creo que te lo podría resumir de esa manera y en últimas va a depender de una investigación propia para que lo logremos. Creo que ese va a ser un reto nuestro también contigo ahí en el doctorado, pero digamos que es buscar de donde más haya para aplicar la que tiene que aplicarse. Otro ejemplo que yo les doy a mis estudiantes es que existe Word para PC y existe Word para Mac. Tiene una estructura, una forma de construcción, pero el uno no funciona en el otro. Pues puede darse el caso, entonces, que debes hallar el que te funcione a ti para que funcione en tu estudio, en este caso Mac o PC, y que ese programa sea el que tiene que ser para lo que tienes que hacer. Digamos que en este instante te lo podríamos responder de esa manera. Muy seguramente cuando estemos ya desarrollando mejores proyectos o mirando ya contigo los proyectos de doctorado y de tesis, podamos mirar un poquitico más específicamente lo que hemos hecho en Colombia y en Latinoamérica con Omar Darío Cardona, con Gustavo Wilches en su momento. ¿Listo? Ok, gracias. Xochitl Lemus, por favor, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, buenas noches. Me queda claro que desde su contexto de análisis vamos de lo que hubo y lo que pasó hasta la actualidad. La pregunta es si desde ese enfoque está usted, quiero pensar que solo identificando la afectación que pudo generar cada uno de estos eventos en el pasado, ¿qué tanto va a enfocar en su resultado en el presente? ¿Por qué? Porque estamos hablando de bastantes años en los cuales usos y costumbres son totalmente diferentes y seguimos cambiando los usos y costumbres. Entonces, mi pregunta sería, ¿hacia dónde va a ir su enfoque de estudio? ¿Cuál sería, a lo mejor me estoy yendo muy allá, pero en su conclusión, que me queda claro que le falta demasiado, que todo su análisis que voy a desarrollar, ¿qué tanto va a quedar enfocado en la historia? Y digamos que ese es un tema que el profesor Raimundo me está haciendo bastante énfasis en esa circunstancia. He estado leyendo bastantes libros y bastantes publicaciones y hasta el momento, casi todas las que he leído y he leído bastantes en los últimos meses, hacen énfasis en el evento específico, en el desastre. Estamos hablando de Lisboa, estamos hablando de Armero, estamos hablando del mismo terremoto de México. Y estamos hablando de cómo individualmente ellos se produjeron en un contexto específico. Entonces está por allá la carta de Rousseau y que Rousseau empezó a hablar de vulnerabilidad y diciendo que las casas que estaban ahí eran las que generaron el desastre y no el terremoto en sí. Que uno podría decir eso es un concepto actual de gestión de riesgo, pero era un contexto histórico diferente.
Y casi todos los libros que he tenido, acabamos de ver uno incluso con Juan Carlos, uno de desastres que me acabo de llegar también para leer, pero todos están vistos desde el punto del evento, de la circunstancia donde ocurre el evento, sea armero, sea el que sea, y genera una consecuencia. En ese sentido, hay un historiador que habla del proceso. Es decir, lo que yo quiero tratar de dar a entender es cómo ha evolucionado el proceso del qué hacer ante los riesgos de desastres, donde efectivamente puede haber eventos que influyeron, puede haber contextos que influyeron, pero adicionalmente hay autores que influyeron. Es decir, si no es por un Quarentelli, por ejemplo, muy seguramente la teoría social, y yo no estoy diciendo que siendo solo los sociólogos lo que aportaron, estamos viendo ingenieros civiles, pero también estamos hablando de los hermanos Medus como contemporáneos del ambiente, y en las últimas visto historiadores. Es decir, es un contexto de proceso en donde muchos están aportando para eso que entendemos actualmente como gestión del riesgo. Y es lo que me ha costado explicar de alguna manera, porque efectivamente el profe Raimundo me dice, eso ya existe. Y lo he buscado y no lo he encontrado como digamos que está desarrollado en la presentación. Entonces tiene que ver con cómo se ha desarrollado ese proceso de solo rezar, a solo estudiar el fenómeno natural, a estudiar el comportamiento de la gente, a mirar qué son problemas de desarrollo, a qué es eso de riesgo presente y riesgo futuro. Y hay autores, momentos, eventos que han aportado a que el concepto salte, evolucione. No, eso no es un concepto en línea, sino pueden ser saltos. Ahí quiero llegar, estoy tratando de todavía seguir explicando y desarrollando, que me ha costado bastante, pero esa es la forma en que lo quiero. No sé si te pude aclarar algo. Sí, muchísimas gracias. Es mucha información. Sí, muchos años, pero por lo menos ya lo restringí a los últimos 200 más o menos a Latinoamérica. Antes me dijeron, no, al mundo. No, 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 pero no, 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 no. Los últimos 200, porque en realidad estas 7 etapas se dan en los últimos 200 años. Mira, yo puedo decir que en 1700 se habló de vulnerabilidad, pero no era un concepto. Con Juan Carlos discutíamos en una clase, sí, yo puedo decir que la protección civil surgió con Henry Dunant. No, la protección civil surge con las guerras mundiales. O sea, la defensa civil y la protección civil. Ah, sí, Henry Dunant, ya entendí. Y con los ingenieros militares. Sí, es bien difícil, de verdad. Espero pronto tendré que acudir a muchos de ustedes porque tienen una realidad diferente a la mía, colombiana, latinoamericana. O sea, Centroamérica y México específicamente está más cerca de Estados Unidos y otras realidades que me han apoyado bastante en lo que quieran. Muchas gracias, Xochitl. Me genera que le voy a tener que hacer manita de puerco para traerme a Raimundo Padilla para que nos platique la historiografía y la aplicación de la historiografía en la prevención de desastres. Ingeniera Jessica, por favor, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, de acuerdo. Didier, yo quisiera preguntarte, mencionaste que en México todavía se usa los conceptos de antes, durante y después, y que en Colombia ya no se utilizan. ¿Qué conceptos se utilizan en Colombia? Esta es una idea que buena pregunta. Nosotros estamos trabajando, y yo por lo menos trabajo desde varios ámbitos. Yo trabajo riesgos organizacionales porque yo trabajo en empresas, en organizaciones chiquitas, medianas, grandes, nacionales o multinacionales, pero también trabajo en territorios. Trabajo en alcaldías, en gobernaciones o estados, y en la nación, y en diferentes proyectos y en diferentes países. Y entonces, por lo menos en seguridad y salud en el trabajo, nace este concepto que estoy tratando de desarrollar hacia emergencias y que de alguna manera lo hemos trabajado. Y es que en SST a uno le dicen, por ejemplo, ¿cuándo se pone uno el cinturón de seguridad? No, pues yo me lo pongo cada vez que me subo al carro y el carro se empieza a mover. O sea, siempre que el carro esté en movimiento, me pongo el cinturón de seguridad. Uno no se lo pone antes de estrellarse. ¿Cuánto se pone uno el casco en una obra? Uno se lo pone siempre que está en la obra. Uno no se lo pone antes de que le caiga el ladrillazo. Uno no se pone los tapaoídos antes de quedar sordo. Uno no se pone los ojos, los tapaojos antes de quedar ciego. Entonces, lo ideal y como concepto en seguridad
genera una idea diferente. La gente no se prepara ante un terremoto porque, ay, aquí no han ocurrido terremotos, entonces yo para qué me preparo ante un terremoto. La gente nunca se ha accidentado, entonces yo para qué me preparo ante un accidente. Entonces lo que yo le digo a la gente es, mire, si usted logra meterle no el concepto de antes, durante y después, que es un concepto de cana de socorro fatídico, porque es que uno no hace nada hasta que no ocurra, sino que usted le dice, mire, usted siempre debe tener su botiquín, usted siempre debe estar preparado, usted siempre debe hacer simulacros, usted siempre debe capacitarse, usted siempre debe tener los medicamentos de los abuelitos, usted siempre, siempre, siempre. El concepto de seguridad se vuelve permanente. Eso sería como la primera. Siempre esté listo. Si ocurre, haga tal cosa. Entonces ya viene la respuesta, la recuperación, la rehabilitación. Ahorita tenemos unos conceptos que son ayuda humanitaria y en ayuda humanitaria tenemos lo que es las normas humanitarias que ya no se restringen solamente a sacar las personas que son heridas, sino que también tiene que hablar de salud, de educación, de servicios públicos y el manual esfera. Entonces, si ocurre, ya depende de los daños, depende del evento, lo que usted va a hacer a posterior. Pues tiene que haber una evaluación, una planeación y un desarrollo de esa recuperación y reconstrucción que va con la teoría de los ciclos. Y hay un posterior a esos procesos iniciales de respuesta y a esos procesos iniciales de recuperación, que Manuel Esfera los llama, por ejemplo, procesos de rehabilitación económica, procesos de qué hacer con los animales vacunos y no vacunos, qué hacer con procesos de inclusión, qué hacer con procesos de las escuelas y de los colegios, educación en emergencias. Entonces, lo que yo le digo a la gente es no hable antes, durante y después, siempre si ocurre y posterior a, para que cambien una mentalidad. En seguridad y salud en el trabajo tiende a influenciar más y en emergencias en empresas influye más. En el territorio es un poco más difícil y también depende del grado de aprendizaje que tengan las personas, porque pues igual, si aún seguimos hablando de que Dios causa los desastres, pues, a veces uno llegar a un concepto a veces tan adelantado, tan avanzado, también cuesta lo procuramos y ha funcionado en Colombia. No quiere decir que sea una norma o que todos los colombianos lo entiendan así, pero poco a poco y paso a paso lo hemos difundiendo para que la gente lo entienda de otra manera y lo aplique de esa manera. Si ocurre posterior a, siempre se ocurre y posterior a. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. María de Jesús, por favor, adelante. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y pues un placer escucharlos a mis sensei. Los admiro muchísimo a los dos, a Didier y a Juan Carlos, por ser tan especialistas en la materia, en gestión integral de riesgos. Y con base a a lo que expusiste, Didier, referente a los aspectos técnicos y a la evolución del concepto de gestión integral de riesgos, em, en ese sentido, el desastre, si proviene de una amenaza natural, o una amenaza antropogénica y repercute en un asentamiento humano por la combinación de la exposición y la vulnerabilidad, como comentas. Si ponemos en una balanza y nos preguntamos por qué seguimos teniendo desastres después de todo este conocimiento y evolución de estos temas, ¿a qué se debería? ¿A una mala gobernanza en el tema? ¿A una falta de conocimiento y sensibilización del riesgo de la población? ¿A los efectos del cambio climático o a otra variable en el tema? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo un estudiante de administración de empresas tuvo el primer encuentro con este tema? O sea, ¿cómo te inclinaste por esta línea? Quisiera saber, no te lo he preguntado y me gustaría saberlo. María, vale, María Jesús, muchas gracias. Bien. Con respecto a tu primera pregunta, eso lo discutíamos, nosotros tuvimos ahorita, nosotros como sociedad civil, yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación para la Gestión del Riesgo, pero pertenezco también a algo que se llama Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. La sociedad ahí trata de asociar efectivamente a muchas personas. Está Omar Darío Cardona, está Gustavo Wilches, están varias de las personas que hemos conocido que forman parte de esa sociedad y hemos tenido discusiones. Y una discutíamos en Manizales, en algo que llamó la tercera conferencia interamericana
sobre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático Manizales 2024. Ustedes pueden conseguir los videos y las memorias en internet. Y Elizabeth Mancilla precisamente hace una crítica muy grande acerca de eso. Es decir, que hoy en día sigamos discutiendo temas después de 50 años de énfasis de más, incluso de Quarentelli, pero tal vez desde 1992 cuando se crea la red de estudios sociales y hay varios mexicanos allí, está Elizabeth, está Virginia Costa, que hoy en día sigamos hablando de que si son o no son naturales los desastres, por ejemplo. Ella decía que tenía que ver con No haber me pusieron el un contador. retroceso, una especie de retroceso, en donde, y esto tiene que ver mucho la tecnología y las redes sociales, hoy en día sabemos que muchos de los chicos nuestros ya no quieren estudiar una profesional, sino que quieren hacerse youtubers de una manera absolutamente sencilla y se vuelven millonarios en un ratico, sin ningún esfuerzo. Y eso está impactando en el conocimiento científico. Digamos que eso es un aspecto que ellos mencionan y que yo creo que está influenciando y que estamos como el cangrejo hacia atrás. O sea, literalmente hay discusiones que he tenido. Yo dije, pero esto se solucionó hace 20, 25 años. Puede que estos cambios la población los adapte de manera muy lenta y son generacionales. Eso también puede implicar. Por ejemplo, aquí nosotros en Bogotá tenemos un cerro tutelar que se llama Monserrate. La iglesia de Monserrate es un cerro tutelar. Y hace 30 años, las peleas que yo tuve con gente diciendo que eso era un volcán, que eso iba a estallar y que Bogotá se iba a caer eran muy grandes. Esa discusión no la tengo hace, no sé, 5 o 6 años, ya no más, ¿no? Entonces, hay un cambio generacional que tenemos que adaptarnos. Y adicionalmente, los que somos científicos tenemos que dar, tenemos que arrastrar otras dos, entre comillas, lastres, entre comillas, pero que hay que mirarlos. El conocimiento científico está muy adelante. Después viene el conocimiento legal. Ya está lo técnico y científico y viene lo legal. Y después viene lo comunitario. Entonces, al científico a veces le toca muy duro porque resulta que lo legal normalmente lo hacen los abogados. Entonces, resulta que a veces las normas no corresponden a lo técnico, sino corresponden a una visión de abogado. En Colombia tenemos una norma, la de salud, seguridad y salud y trabajo, que habla de amenaza por vulnerabilidad igual a riesgo, una norma de 2015. Y dice, pues, bueno, pues, ya está antiguo, debería estar hablando de riesgo presente y riesgo futuro en planes de emergencia. Y tenemos la ley 1523, que es anterior, que es de 2012, que es la que rige todo nuestro sistema, que efectivamente habla de riesgo presente y riesgo futuro. Y uno mira las dos normas y técnicamente hablando se chocan. Entonces, cuando un ciudadano común que es un dueño de una empresa necesita aplicar las dos legislaciones, ya se vuelve mucho. Eso nos hace retroceder. Entonces, yo diría que hay varios elementos que han generado que, pese a que llevemos 50 años discutiendo con gente muy importante que aún está, que es Label, Pérez, Gustavo Wilches, y que estemos aún discutiendo el tema, es ese contexto general en el que nos está abordando y el tema se está haciendo mucho más complejo. Entonces, eso la gente a veces no se adapta a tantos cambios. 6 etapas en 100 años es muy rápido. Entonces, creería que esas son las razones, por lo menos para el caso colombiano. Ahorita estudiando, y por eso me hice el doctorado con México, porque el contexto es diferente, y eso es lo que creería que eso inicialmente. Con respecto a tu segunda pregunta, me tengo que devolver un poquitico porque dentro de alguna de las etapas que les mencioné, hay una específicamente que es con Omar Darío Cardona. Omar Darío Cardona en algún momento mencionó y sacó un libro que se llamaba Administración para Desastres, APD, que es como un curso OFDA, más o menos, como el curso de CPI, como el curso de PRIMAP, y había uno que se llama Administración para Desastres, APD. Ese salió el último semestre de 1992. Salió entre octubre y noviembre de 1992. Me acuerdo mucho porque yo en 1992 me metí a ser socorrista en la universidad. O sea, yo entré en agosto del 92. Sale esta publicación en octubre, noviembre, y en enero un compañero que ahora es una persona que es asociado mío, me dice, existe algo que se llama la administración para los desastres.
este libro, se lo entrego, me entregó las fotocopias. Lo escribió Omar Darío Cardona Arboleda. De que es administrador no le quiere meter a eso. Y yo, pues, en mi vida yo había escuchado que era la administración para los desastres. Y dije, pues bueno, y 32 años después estoy aquí, por ese libro. Esa es la razón fundamental, Gracias, qué interesante, gracias. no a ti. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, para los que nos aguantaron hasta este momento, 9:28, Didier, por favor, presenta tu obsequio para los que aguantaron hasta el final. Hace poquito dentro de lo que estoy desarrollando y el trabajo, porque ha tocado leer bastante, conseguí un libro muy, muy bonito de Pedro Ferradas. Yo estuve con Pedro hace algunos años en unos talleres y en unos cursos, y él escribió un libro recientemente y antier hubo un relanzamiento de este libro que se denomina Recordando la memoria, historia mundial de los desastres. La memoria es también por dentro, está en PDF. Es un muy buen libro que narra los desastres que han ocurrido en los últimos 500 años en la región y en el mundo. Lo divide por grupos de la antigüedad y tiene elementos y datos muy importantes de muchos de los desastres que uno como desastrólogo debería entender, comprender y conocer por allí de vez en cuando. Entonces ahí lo envía al grupo y para que Juan Carlos me apoye. Yo normalmente, hay una frase hay un estudioso aquí, un científico en Colombia que se llama Andrés Velázquez. Andrés Velázquez dice, una frase que dice que quien tiene el poder es quien tiene la información. Y él dice, no, quien tiene el poder no es quien tiene la información. Quien tiene el poder es quien la comparte. Y a mí me encanta compartir información, entonces se los comparto en la medida en que siga encontrando publicaciones, muy seguramente las publicaré. Búsquenme en redes sociales, que a mí me encanta este tema. Soy un apasionado. Gustavo Gulchestao dice, le picó el gusanito de los desastres y me picó y duro. Entonces, no, nuevamente me encanta el tema y si algún día necesitan algo desde Colombia y si llegan aquí, tienen una casa, tienen una persona que les puede ayudar en lo que pueda y muchísimas gracias por todo. Al contrario, a ti, estimado Didier, muchas gracias por esta repetición. Ya está grabada. Muchos me están pidiendo la presentación. Les podemos compartir esta grabación. Ya está el título en el chat, por favor, bájenlo. Iván, te voy a pedir, bueno, les voy a pedir a todos para efectos de dar testimonio de la eventualidad. De ser posible, prendan sus cámaras para que, Iván, si nos acompañas, nos haces una toma, ¿sí? Y que se vea que esta actividad, además de todo, está generando gremio. Didier de Colombia, María Betania desde República Dominicana, independientemente de donde estemos, tenemos que hacer gremio, tenemos y sobre todo la perspectiva de latinoamericanistas, porque efectivamente la vista de cómo nos aproximamos a los desastres ha sido mucho hacia el norte, no hemos visto hacia el sur, ¿sí? Y créanme que hay muchas, muchas cosas que en realidad están surgiendo, no tan solo en la red, sino bueno, nuevos valores, ahí tenemos a Didier, ¿sí? Sigo diciendo que es cada vez que menciona a Gustavo Wittgenstein me da envidia de la buena, porque justamente es una de las personajes que... Ahí tenemos otro libro de Didier, digo, perdón, de Gustavo, a ver si en la próxima evento es el de, ¿cómo se llama? El que termina con ¿Asumimos el riesgo? De Felipe Piniño, mecánico y soldador, ¿o voy a correr el riesgo? Exactamente. ¿Cómo de una forma tan lúdica se habla de riesgo? Y a ver, ya tengo dos compromisos, a ver si puedo jalar a Raimundo y a ver si Raimundo después jala a Virginia García Costa, que es mexicana y que ha trabajado justamente también estos aspectos. Bueno, pues a ver, así ya, Iván, una foto, Listo. hecho. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Por favor, indíquenme si ya bajaron el libro. Vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Entonces, y bueno, seguiremos trabajando en Angir precisamente para hacer esta difusión
Didier nos pone la vara muy alta, buscamos personas que justamente estén promoviendo nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, para que justamente ampliemos nuestro horizonte de lo que tenemos que hacer justamente para salvar vidas, que al final del día, ese es el fin último de nuestra actividad, prevenir los desastres para salvar vidas. Pues por mi parte, Didier, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a mantener la grabación. eh, los que se registren y quieran que la requieran, por favor, nos ponemos ya de acuerdo con Iván para hacérselos llegar, ¿sí? Y esto no tiene copyright, si Didier no tiene nada, que se difunda, que todo mundo conozca esta nueva visión, o mejor dicho, esta visión latinoamericanista de abordar la gestión de riesgos, que vamos quitándole lo integral, la gestión de riesgos y la prevención justamente de desastres que si son socialmente construidos, pueden ser socialmente prevenidos. Y eso tenemos mucho que ver los que nos dedicamos a eso. Bueno, pues por mi parte es todo. Conforme vayan bajando el libro y se vayan registrando, por favor, también no olviden el registro para poderles poner en contacto y compartirles el video. Adelante. Muchas gracias, Didier. No Un sé qué abrazo a hora sean en todos. Colombia, pero Gracias. Las 11. las 11. María Betania, también espero que sean temprano allá en República Dominicana. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Abrazo a todos.